Feliz viernes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy hay que aprovechar esas temperaturas esta tarde muy agradables. Las máximas van a estar llegando al rango de los altos 50, bajos 60 a través de nuestra área, y realmente vamos a tener un día bastante tranquilo con aumento en la nubosidad hacia horas de la tarde, y la lluvia estará regresando, pero sería hacia horas de la noche. Vemos que ya pudiéramos tener algunos chubascos en nuestra área. Este sería el panorama para eso de las 8 de la noche, la mayoría de la lluvia a lo largo y el oeste del interestatal 65, aumentando hacia horas de la madrugada del sábado, cuando pudiéramos tener algunos aguaceros fuertes. Para mañana, ya tempranito, la mayoría de esta lluvia estaría en sectores del este. En las horas matutinas es cuando vamos a tener esa mayor posibilidad de lluvia, y a lo largo del día lo que veríamos serían algunos chubascos aislados. Ahora bien, para el domingo, a eso de las 6 de la mañana, tempranito en la mañana, algunos modelos nos sugieren que pudiéramos tener algunos copitos de nieve en sectores del norte. El resto del área debe estar bajo condiciones secas. Ahora bien, todavía para el día de mañana vamos a estar observando condiciones templadas, esas mínimas en el rango de los medios y altos 40. Mañana temprano aprovechelo, que eso va a estar cambiando drásticamente. Para la tarde del sábado, las máximas van a estar en el rango de los bajos 60, pero vea ese cambio marcado para el próximo domingo, levantándonos con mínima en el punto de congelación cerquita de esos 32 grados, y la máxima quedándose en el rango alto de los 30, ese aire ártico ya llegando para afectarnos desde el próximo domingo. Así que esto es algo que tenemos que estar muy atentos, porque se va a estar tornando aún más frío para inicios de la próxima semana laboral, y es por eso que ya declaramos un día de primera alerta del tiempo para el lunes y el martes de la próxima semana, por esas condiciones extremadamente frías, esa posibilidad de ver sensación térmica en tan solo un dígito, y también seguimos muy atentos a esa posibilidad de ver nieve o precipitación invernal en nuestra área. Vamos a hablar primero de las temperaturas. Prepárese para un prolongado periodo de temperaturas por debajo del punto de congelación. Debo decir, observe, lunes, martes, miércoles en las mañanas vamos a estar viendo esas temperaturas en el rango de los 10, pero en las tardes no van a estar subiendo mucho, así que vamos a tener un periodo prolongado de condiciones gélidas y se va a sentir aún más frío. Ya para el domingo, vea, a eso de las 7 de la noche, esa sensación térmica va a estar por debajo de los 20 grados, tornándose más baja esa sensación térmica para el próximo lunes, cuando veríamos entonces ese solo dígito en gran parte de nuestra área, y a través de toda nuestra área, de manera general, la sensación térmica el lunes en la mañana va a estar en menos de 15 grados. Así que hay que prepararnos para estas condiciones extremadamente frías. Ahora bien, en cuanto a la nieve, este es uno de nuestros modelos. Recuerde que tenemos varios modelos, pero este es uno de ellos. No nos muestra exactamente lo que va a estar pasando, pero sí nos da una idea de lo que pudiera suceder el próximo martes, y seguimos viendo señales de que sí vamos a tener nieve en nuestra área. Ahora bien, los modelos durante el día de hoy, en esta mañana, han estado mostrando esa mayor posibilidad de nieve para el próximo martes en sectores a lo largo y al sur de la Interestatal 20, con mayor posibilidad de ver acumulaciones de nieve en sectores del extremo sur de Alabama. Este pronóstico, por supuesto, va a seguir cambiando, va a seguir ajustándose. Importante estar atento a las actualizaciones durante los próximos días, porque también por el momento todavía hay incertidumbre en qué áreas serían más impactadas. No tenemos certeza de los acumulados tampoco que pudieran estar ocurriendo, así que a medida que los días pasen vamos a tener una mejor idea de cómo va a evolucionar este pronóstico, y usted siempre tiene que estar muy atento a esas actualizaciones. Por el momento, primera alerta por la lluvia para el sábado en la mañana. Todavía el sábado condiciones templadas, frío ya para el domingo, día de primera alerta del tiempo para el lunes y el martes por condiciones gélidas, y vea ese 30% posibilidad de nieve para el próximo martes. Vea las temperaturas el lunes y el martes en la tarde quedándose en el rango de los bajos 30, así que estamos hablando de que vamos a estar en ese periodo de temperaturas por debajo del punto de congelación para inicios de la próxima semana laboral, y hay que preparar nuestra casa. Lo importante es que tenemos que prepararnos para ese frío, y vea cómo va subiendo el termómetro para mediados de la próxima semana laboral y hacia finales de la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y sigan atentos a las actualizaciones.